Secrets and Mask, Hermione, capítulo 18, Bruja muerta caminando. Advertencia. Representaciones gráficas de violencia y sangre en tiempos de guerra, desfiguración y suicidio. 10 de marzo. Tu carruaje te espera, princesa. Estás ladrando como un loco si crees que voy a ir a alguna parte contigo. Jesús. Mierda. Malfoy dijo que ibas a ser difícil con esto. Theo tuvo la audacia de hacer una mueca y poner los ojos en blanco. Mira, Granger, voy a ser honesto contigo. No tengo tiempo para joder y jugar esta mañana. Empujó el marco de la puerta en el que estaba apoyado y entró en la habitación de Hermione. Normalmente me encantan los juegos, los adoro. No hay nada más satisfactorio que jugar con una bruja. Cruzó la habitación en 3 zancadas fáciles, con la varita girando suelta y amenazante entre sus dedos. Hermione dio unos pasos cautelosos hacia la izquierda, poniendo la gran cama con dosel entre ellos, usándola como escudo. Nott se apresuró a rodearla y se quedó a un suspiro de distancia de ella. Una sonrisa astuta apareció en sus rasgos, y créeme cuando digo que realmente quiero jugar contigo, cariño. Sus ojos se oscurecieron mientras recorría a Hermione, lenta y pausadamente. No hay nada más satisfactorio que ver una cosita bonita retorcerse mientras intentas diseccionar cada palabra que digo, pensando que cada movimiento de mi mano podía ser una maldición. Se pasó la lengua por el labio inferior. O una caricia. Levantó la mano hacia su rostro, posiblemente con la intención de meter un rizo suelto detrás de su cabello, y Hermione instintivamente trató de quitárselo, pero Nott se movió más rápido que ella. Él agarró su muñeca antes de que pudiera atacarlo y lo arrastró abajo para descansar contra la parte inferior de su estómago. Trató de abofetearlo con la otra mano, pero él también la atrapó. Luchó contra él, se sujetó las muñecas con una mano y luego le retiró bruscamente su varita y conjuró un juego de esposas de metal alrededor de sus muñecas. Admiro tu tenacidad. De verdad, dijo Nott en voz baja y burlona. Sus ojos estaban bajos, revisando sus ataduras mientras volvía a colocar su varita debajo de su túnica. Pero el señor oscuro está bastante enojado conmigo, y hoy simplemente no tenemos tiempo para jugar. Levantó la vista y la miró a los ojos de nuevo, y luego la sonrisa más diabólica apareció en su rostro. Está planeando un anuncio muy público en Whitebread, y tú eres la invitada de honor. Me ha asignado para que te lleve allí. Todo brillante y sin daños, sin excusas, sin excepciones. Tendrá mi polla en un pico si llegamos tarde. Después de ser arrastrada a través de la mansión por Nott, pateando y gritando todo el camino, Hermione encontró un carruaje negro y 2 Thestrals en los jardines, esperándola. Tan pronto como estuvieron en el aire, pasó todo el viaje revisando discretamente los puntos débiles de sus ataduras, tratando de encontrar un eslabón oxidado o una debilidad en el hechizo, pero el trabajo de encanto de Nott fue impecable, tal como lo había sido en la escuela. Las cadenas eran irrompibles, fuertes como una piedra. El viaje en carruaje en sí mismo hizo que Hermione se sintiera enferma. Nunca había sido buena para volar. Siempre lo había odiado. Siempre la hacía sentir mareada y con náuseas. Era demasiado analítica para volar. Ese era el problema. Habían demasiadas cosas que podían salir mal. Demasiadas ecuaciones que no cuadraban. Demasiados factores que podrían inclinar la balanza y enviarla a toda velocidad hacia el suelo sin red de seguridad, y de cabeza hacia una muerte horrible. No creía que pudiera odiar más volar de lo que ya lo odiaba, pero pensó en el breve vuelo en el dragón después de su robo en Gringotts, el peor momento de su vida. Luego se vio obligada a compartir un carruaje con 2 máscaras doradas crueles y asesinas y se dio cuenta de que volvería a montar felizmente en el Ironblood ucraniano de Londres a Australia con una sonrisa en el rostro 1000 veces más. Nada podía ser peor que esto.
Cada vez que Hermione se estremecía, Sabini entrecerraba los ojos hacia ella desde el otro lado del carruaje. Cada vez que ella se movía en su banco, sus manos se apretaban un poco más alrededor de su varita. La varita que estaba convenientemente alineada con el estómago de Hermione. Él la estaba amenazando, recordándole que un movimiento en falso podía ganarle una desagradable maldición Cruciatus. Nott, sin embargo, no podía haber estado más relajado. Se sentó demasiado cerca de ella y apoyó su brazo en el respaldo de su asiento, y una vez se dio cuenta de que a Hermione no le gustaba algo que él hacía, se volvía como un niño travieso y lo hacía una y otra vez. No importaba cuántas veces ella lo golpeara, él continuaba atrapando sus rizos sueltos, haciéndose girar entre sus dedos, y no importaba lo fuerte que le pisara el pie. Él continuaba apretándole la rodilla con fuerza cada vez que golpeaban un poco de turbulencia, solo porque sabía que se le metía debajo de la piel. Se sintieron como días antes de que el carruaje aterrizara y las puertas se abrieran de golpe. Hermione se puso de pie en el instante en el que el aire fresco golpeó su rostro, pero cuando Blaise le frunció el ceño lentamente, se volvió a sentar. Mientras Blaise se ponía la máscara y saltaba del carruaje, Nott comprobó sus ataduras. Una vez que estuvo satisfecho, le lanzó un guiño. Levantó la capucha de su capa para ocultar su identidad y colocó su propia máscara dorada sobre su rostro. Hermione estuvo a punto de darle un cabezazo solo porque la había enojado, pero la arrastró y la empujó fuera de la puerta antes de que pudiera golpear su frente contra la de él. El carruaje había aterrizado al final del muelle de piedra, y Theo estaba detrás de ella. Le puso las manos en los hombros y la guió a un paso firme, alejándose del océano hacia la ciudad de Whitbride. Se abrieron paso a través de las filas y filas de casas pequeñas y amontonadas, serpenteando por un camino de piedra. La mayoría de las ventanas estaban rotas. Las cortinas de gasa con los bordes quemados se balanceaban con el viento y las puertas habían sido pateadas o arrancadas de sus gonces. Theo no quitó las manos mientras caminaban, sino que enroscó los dedos alrededor de los hombros de ella y los hundió en la clavícula. Blaise se cernía cerca de ellos. Hermione podía sentir su mirada de disgusto, incluso debajo de su máscara. Las calles estaban llenas de hordas de figuras encapuchadas, todas juntas y caminando hacia un pasillo abandonado. Una abadía en la cima de la colina. El mar de capas se abrió como el mar rojo cuando vieron a las máscaras doradas, dando a los asesinos un amplio parto, sin palabras para que pudiera guiar a Hermione a través de él. El gesto pretendía ser una señal de respeto, mostrando que estaban agradecidos por el servicio de los mortífagos al Señor Oscuro, pero Hermione captó cómo varios parecían estremecerse cuando los dorados se acercaron. Todavía les tenían miedo. Mientras caminaban, la puerta se cerró detrás de ellos y la multitud pareció unirse atrás de ellos formando una manada, como langostas, y comenzó a seguirlos por el camino hacia la abadía. «No hay nada que ver aquí, amigos, solo una bruja muerta caminando», cantó Theo mientras se abría paso entre las masas. «Bruja muerta caminando, bruja muerta caminando». «Estoy así de cerca de lanzarte un hechizo silenciador, Nott», se burló Blaise debajo de su máscara. «Ahora no es el momento para bromas y teatro. Tenemos que estar en alerta máxima. Esta multitud podría estar repleta de miembros de la orden». Hermione escuchó a Theo resoplar detrás de ella. Vio la mano de Blaise apretar su varita por el rabillo del ojo. Se había hecho una plataforma frente a la abadía, construida con tablas altas de madera oscura, fuertes vigas de roble y una serie de escalones que conducía a la parte superior. Hermione sintió que la estaban llevando a la horca. Todo lo que faltaba era la soga del verdugo. Los músculos de su cuello se helaron con solo pensar en ello. Unas cuantas docenas de seguidores leales de Voldemort ya estaban parados debajo de la plataforma, esperando ansiosamente escuchar las palabras sabias de su maestro.
habiendo algunas máscaras negras y aún menos máscaras doradas esparcidas entre las hordas de figuras encapuchadas. La mayoría de la multitud estaba compuesta por civiles y otros seguidores. Todos llevaban máscaras oscuras y sencillas, o tenían las capuchas bajadas para ocultar sus rostros, pero Hermione aún podía sentir sus ojos sobre ella, quemándola, tratando de averiguar quién estaba debajo de su capucha. Theo la guió escaleras arriba y la obligó a pararse en el lado derecho de la plataforma, en el frente, en exhibición para que todos la vieran, justo cuando Hermione comenzaba a sentirse incómoda, justo cuando esa enfermiza sensación de temor comenzaba a retorcerse en el estómago, apareció Voldemort y la sensación de impotencia la atravesó como un golpe físico. Tenía 9 mortífagos a su flanco, acurrucados a su lado, haciendo sombras, varitas en mano, listos para saltar en sus defensas a la mayor iniciación de problemas. Todos eran sabuesos sedientos de sangre, ansiosos por usar su cuerpo como escudo para proteger a su amo, o decapitar a cualquiera que se atreviera a acercarse a él. Hermione se obligó a no temblar cuando los ojos de Voldemort se clavaron en ella. Estiró el cuello y buscó a los guardas que estaban con Voldemort, que eran todos máscaras doradas. Malfoy no estaba a la vista. Bellatrix se paró a su derecha. Tenía puesta su máscara de demonio, pero su capucha no estaba levantada, dejando sus rizos negros y fibrosos extendiéndose en todas direcciones. Algunos incluso se habían entrelazado entre los cuernos de su máscara como telarañas de ébano. Todos en la multitud inclinaron sus cabezas respetuosamente cuando Voldemort tomó su lugar. Y cuando Hermione no hizo ningún esfuerzo por hacer lo mismo, los dedos de Blaise se clavaron en la parte de atrás de su cuello y la forzaron a hacer una reverencia. Justo cuando a Hermione se le permitió enderezarse y mirar a Sabini, un estruendoso rugido resonó detrás de la abadía. La multitud se quedó sin aliento. Algunos incluso gritaron y se encogieron cuando Malfoy y su dragón aterrizaron en el suelo, justo a la izquierda del podio. La dragón, Narcisa, mostró sus colmillos y miró a la multitud peligrosamente, amenazando, mientras Malfoy se movía para desmontarla. El escenario de madera estaba a nivel de su columna vertebral, permitiéndole deslizarse sin esfuerzo de su espalda hacia la plataforma. El efecto que Malfoy y Narcisa tuvieron en la multitud fue una sorprendente comparación con la forma en que reaccionaron ante Voldemort. Una sensación de extraña calma se había apoderado de las figuras encapuchadas cuando vieron a su maestro. Lo respetaban, lo adoraban, estaban agradecidos por los lujos y el estilo de vida que les había regalado como premio a su eterna lealtad. Temían a Voldemort. ¿Cómo no habían hacerlo? La muerte y la magia oscura se aferraron al mago malvado como una segunda piel. Era apropiado y hubiera tomado la apariencia de una serpiente. Obviamente estaban intimidados y asustados por Voldemort, pero estaban jodidamente aterrorizados por Malfoy y su dragón. Su miedo era palpable en la forma en que retrocedieron bruscamente cuando Narcisa lanzó otro rugido amenazante en su dirección. Hermione podía escuchar el terror en los jadeos y gemidos que resonaron a través del mar de figuras encapuchadas cuando Malfoy giró bruscamente la cabeza hacia ellas. Hermione no podía decidir a cuál le tenían más miedo, al dragón o al demonio. Malfoy cruzó el podio y se inclinó hacia Voldemort, pero para sorpresa de todos, no caminó hacia el espacio vacío a la izquierda de su maestro. Fue hacia la derecha, y todo el cuerpo de Bellatrix se tensó cuando el otro máscara de demonio se detuvo directamente frente a ella. «Muévete», sisió la voz grave y alterada de Malfoy, «o te muevo». «Haría lo que dice tu sobrino». La sonrisa que se abrió paso a través de la piel pálida de Voldemort fue grotesca, triunfante. «Sabes que él siempre se para a mi derecha. Mi favorito siempre lo hace». Bellatrix levantó bruscamente la barbilla en un gesto que pretendía ser desafiante, pero Hermione notó la forma en que su mano se apretaba alrededor de su varita.
Sus nudillos se pusieron blancos por la tensión que estaba ejerciendo sobre ellos. Después de unos segundos de mala gana, Bellatrix se movió y se paró a la izquierda de Voldemort, permitiendo que Malfoy tomara su lugar. Voldemort se rió en voz baja antes de dar un paso adelante y levantar las manos en el aire, atrayendo la atención de la multitud. «Bienvenidos, bienvenidos todos». Aunque la voz de Voldemort era suave como la seda, a Hermione le erizó el vello de la parte posterior de los brazos. «Gracias por acompañarme aquí hoy». Hubo un pequeño y amortiguado coro de «Un placer, mi señor», y «Cualquier cosa por ti, mi señor», antes de que Voldemort continuara. «Aunque sé que nunca podrán cansarse de la sed de sangre. Aunque sé que sus canciones de cuna favoritas son las canciones de gritos». Hizo una pausa, con una sonrisa en su rostro, mientras sus seguidores se reían sombríamente bajo sus máscaras. «Siento que todos ustedes están cansando de la guerra, y por eso no los culpo». Los dedos de Blaise se cerraron con más fuerza alrededor del brazo de Hermione, asegurándola en su lugar. «La guerra nos ha quitado mucho a todos, y estoy muy orgulloso de la manera en que luchan por mí. Estoy agradecido por los sacrificios que han hecho por nosotros». Hizo una nueva pausa, permitiendo que la multitud murmurara sus acuerdos y agradecimientos antes de continuar. «Sin embargo, creo que el final está cerca. Durante años he buscado una manera de asegurar nuestra victoria, y nuestra tenacidad ha sido recompensada. Un regalo ha caído en mi regazo, entregado por las alas de un demonio y un dragón, en lugar de un búho». Otra pausa. Esta vez hubo vítores, aplausos, y la sonrisa de Voldemort se hizo más grande. «Y este regalo, esta oportunidad perfecta, es justo lo que hace que Potter se ponga de rodillas y elimine a la Orden para siempre». Hermione saltó cuando él hizo un gesto brusco hacia ella. No pudo evitar la forma en que se formó un nudo repugnante en su estómago, cuando todas las cabezas de la multitud se volvieron bruscamente hacia ella. No podía ver su rostro. No sabían que era ella, pero ¿por qué podía sentir cientos de pares de ojos mirándola con odio a través de sus máscaras? ¿Por qué se le puso la piel de gallina al tener 100 máscaras, todas con la imagen de una calavera vueltas hacia ella? Theo hizo una pausa por unos momentos, dejando que creciera la anticipación. Casi podía sentirlo sonriendo detrás de su máscara mientras le bajaba la capucha. En el instante en que vieron su rostro, la multitud se quedó sin aliento. Theo y Sabini seguían de pie detrás de ella, cada uno con una mano enroscada con fuerza, justo por encima de su codo para evitar que tratara de correr. No es que hubiera llegado muy lejos. Ella era inconfundible. Probablemente había tratado de matar a la mayoría de los mortífagos que estaban debajo de ella. Probablemente había matado incluso a más de sus amigos y familiares. La multitud siseó debajo de sus máscaras. Varios incluso sacaron sus varitas, aunque las mantuvieron a sus costados. Había esperado que la multitud les siseara. Sí, ni siquiera se sorprendió cuando algunos comenzaron a escupir entre insultos y amenazas de muerte. No podía escuchar la mayor parte. Simplemente había demasiados para poder distinguir todo, pero captó las palabras y las oraciones extrañas. «¡Sangre sucia! ¡Crucio! ¡Coño de la Orden sucia!». Hermione fingió que no los escuchó. «Ábrela. Una bada es demasiado bueno para ella. Despelléjala, quítale la piel». Ella fingió que no estaba allí en absoluto. «Sácale los ojos, pon su cabeza en una estaca», mientras levantaba más la barbilla con la intención de mostrar desafío y dejar que los insultos rebotaran en su dura piel. Un movimiento a su izquierda llamó su atención. Unas 3 filas atrás, una de las figuras encapuchadas le enfocaba algo en la cara tratando de llamar su atención. Llevaba una máscara, pero era
muy diferente a los demás en la multitud. Era blanca, una máscara de muñeca de porcelana. El aliento de Hermione quedó atrapado en su garganta. Era su máscara de Lilith. La orden estaba aquí. Vendrían por ella. La eufórica sensación de alivio se sintió. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes, como tener los pulmones atrapados entre un tornillo de banco durante meses y finalmente poder respirar, a pesar de la euforia, a pesar de la puda y jodida alegría que sentía ante la perspectiva de ser libre. Hermione se obligó a no reaccionar. Ella no se movió, ni siquiera levantó una ceja. Observó al miembro de la orden, el que llevaba la máscara, levantar la palma de la mano hacia Hermione y luego suavemente, muy suavemente, bajar los dedos hacia el suelo 1, 2, 3 veces. Era una señal que ella conocía, una señal que había inventado hace años y que inculcaba a los nuevos reclutas cuando los entrenaba para misiones de sigilo y ataques furtivos. Una señal que usaba cuando las palabras eran demasiado arriesgadas, demasiado peligrosas. Pato. Hermione tragó saliva y asintió suavemente una vez, algo que todos los demás se habrían perdido. ¿Ya ves?, continuó Voldemort, aunque su voz pareció desvanecerse a través del rugido de la sangre en sus oídos. Hermione respiró hondo y lo soltó lentamente. Esta chica, a pesar de su sangre sucia. El miembro de la orden metió la mano en su túnica. Ella es la favorita de Potter. Antes de que Voldemort pudiera continuar, el miembro de la orden disparó un maleficio verde a Hermione, y ella se agachó. Se zambulló en cuclillas en el suelo. Blaise cayó con ella, el fuerte agarre de su brazo, negándose a aflojarse y arrastrándolo hacia abajo con ella. El violento rayo de luz verde se disparó sobre sus cabezas, y Theo lo desvió con un movimiento brusco y discordante de la muñeca. Dio un paso adelante y hubo una fracción de segundo de silencio antes de que lanzara su brazo y respondiera con una maldición asesina que era 2 veces más poderosa. El miembro de la orden enmascarado nunca tuvo una oportunidad. El caos y los gritos estallaron antes de que su cadáver golpeara el suelo empedrado. Maldiciones de todos los colores salían disparadas de los extremos de las varitas, a ambos lados. Las balas zumbaron por el aire, y los reunidos en la multitud arrojaron granadas humeantes. 30, tal vez 40, de las figuras encapuchadas se quitaron las máscaras negras, y Hermione vislumbró a los miembros de la orden, a sus amigos, que habían venido a rescatarla, antes de que Sabini la ayudara a levantarse. Malfoy estuvo al lado de Hermione más rápido de lo que hubiera creído posible. «Protege al señor oscuro», apartó la mano de Sabini del brazo de Hermione. Luego la agarró por la muñeca y la apretó contra su cuerpo. «No me importa si tienes que usar su cuerpo como escudo humano. Primero sácalo de aquí y luego apunta a matar». Narcisa instantáneamente se lanzó al ataque. Se apoyó en sus patas traseras y extendió sus alas usándolas como un escudo para proteger a Voldemort. Las chispas ya se acumulaban en la parte posterior de su garganta cuando abrió la boca, y el suelo tembló cuando soltó un aliento explosivo que derretía la piel. Docenas de miembros de la orden y un puñado de seguidores de Voldemort se desintegraron, juntos. El aire instantáneamente se volvió caliente y espeso por la ola de fuego. Nubes de humo se elevaron de los cuerpos de los magos y brujas que gritaban, y las cenizas revolotearon y bailaron en el aire de la carne carbonizada que ya se había desprendido de sus cuerpos. Malfoy giró hacia su dragón. «Lleva al señor oscuro a un lugar seguro». Voldemort dio un paso hacia Narcisa, pero ella gruñó y mostró sus colmillos en señal de advertencia, ignorante de los maleficios y las balas que pasaban zumbando junto a ella, apuntando a su cabeza. «No estoy jodiendo». Malfoy rugió de nuevo, con un tono aún más mordaz.
¡Sácalo de aquí! ¡Ahora! El dragón siseó por última vez, pero luego se arrastró de mala gana hasta el borde del podio y permitió que Voldemort se subiera a su espalda. Rechinó los dientes cuando Bellatrix intentó montarla también. Aparentemente, incluso los dragones tenían límites para su paciencia. Le dio una última mirada a Malfoy antes de recostarse y comenzar a batir sus alas. Cuando comenzó a levantarse del suelo, 4 miembros de la orden corrieron hacia ella y conjuraron cadenas de metal, presumiblemente para envolver las piernas y las alas del dragón y evitarla que escapara con Voldemort. Los soldados de la orden formaron una línea ordenada, una formación perfecta. Pero antes de que cualquiera de las restricciones pudiera capturar a Narcisa, Malfoy usó un hechizo que Hermione no reconoció y arrancó una farola de metal cercana al suelo. Parecía que eran muertes muy rápidas. Hermione solo podía esperar que murieran instantáneamente. Malfoy cortó su varita en el aire, dibujó una línea irregular y luego azotó la herramienta de madera bruscamente en dirección a los soldados. El poste de metal salió disparado hacia adelante, más rápido que cualquier bala, y con un solo golpe atravesó a todos los miembros de la orden directamente a través de sus pechos. Con los asaltantes muertos y tendidos, Narcisa y Voldemort escaparon sin más interferencias, y no fue hasta que ambos desaparecieron en lo alto del cielo, y ocultos a salvo por las espesas nubes, que Malfoy comenzó a moverse. «¡Maten al resto!», gruñó, mientras comenzaba a arrastrar a una pateante Hermione por el podio y por las calles empedradas. «¡No dejen a nadie con vida!». Fue un baño de sangre. Habían cuerpos por todas partes, rotos, desfigurados. Hermione vio el cadáver de Terry Bott en la parte inferior del podio con el brazo izquierdo arrancado, solo para encontrar el faltante a unos metros calle abajo, todavía con un arma. Vio una máscara dorada con un gran agujero en el pecho, carne quemada y costillas rotas y expuestas, y vio la cabeza decapitada de Vicky Simpson, aunque no tenía idea de dónde estaba el resto de su cuerpo. Habían tantos cadáveres. Era horrible, era grotesco, era la guerra. Mientras Malfoy remolcaba a Hermione a través del humo, los incendios y las maldiciones, ella vislumbró a Theo. Estaba apoyado contra una pared, con su varita firmemente en la mano mientras 12 soldados muggles le apuntaban con ametralladoras. A pesar de su evidente desventaja, la postura de Theo era cualquier cosa menos asustada. Parecía confiado, ágil, pero asesino. El primer movimiento de su varita arrancó las armas de las manos de los soldados que las empuñaban. Las armas flotaron en el aire, y los desconcertados muggles trataron a tientas de recuperarlas, mientras flotaban hacia él, lado de Theo. Otro movimiento de su varita hizo que las 12 armas giraran, volteando, redirigiendo su puntería hasta que todas apuntaron a sus dueños anteriores, y con un movimiento final de su muñeca, las armas abrieron fuego, y los soldados fueron hechos pedazos por sus propias balas. También vio a Blaise. Sus movimientos lentos y gráciles eran fácilmente reconocibles después de semanas de verlo escoltar a su esposa por la mansión. Ella lo vio acechar detrás de un grupo de 3 magos como una pantera. Lo vio agitar su varita delicadamente detrás de sus cabezas y vio que sus ojos se ponían en blanco y sus cuerpos se aflojaban. Solo hubo una fracción de segundo antes de que la maldición imperiosa de Sabini surtiera efecto. Solo una pausa de un latido del corazón antes de que los 3 magos dejaran caer sus varitas, desencadenaran el cañón de sus armas contra sus sienes y apretaran los gatillos. Malfoy tomó una esquina cerrada, pero luego se detuvo de repente. Lo inesperado hizo que Hermione golpeara su espalda. Miró por encima de su hombro, medio esperando ver a sus amigos o una emboscada, solo para ver que el metal opaco de un tanque blindado y la torre apuntaba directamente hacia ellos. Hermione cerró los ojos con fuerza y se preparó para el fuego del cañón. Obviamente, esta era una misión de rescate para recuperarla, pero Malfoy estaba parado ahí, y era una máscara de demonio.
Sabía sin lugar a dudas que aunque sus habilidades eran invaluables para la orden, si un soldado tenía un tiro claro y una buena oportunidad de matar al mortífago más letal de Voldemort, lo tomaría sin importar lo cerca que estuviera a ellos. Joder, simplemente ella lo habría hecho. Casi se lo había hecho a Colin hace tantos meses y él era un amigo. Con mucho gusto apretaría el gatillo y detonaría cualquier bomba y sufriría las consecuencias en su alma destrozada, si eso significaba que la orden obtendría una ventaja favorable. Sí, ella lo haría. Entonces, ¿por qué no deberían hacerlo los soldados muggles? Ella solo sería un daño colateral, un mártir. Mientras Hermione se tensaba ante el inminente proyectil de la torreta, Malfoy se movió. Lanzó una maldición Crockerback que era tan poderosa, tan malditamente viciosa, que la fuerza del hechizo volteó el tanque. La gran máquina blindada rodó por el aire antes de aterrizar boca abajo en el suelo con un crujido ensordecedor. El tanque explotó al chocar contra el suelo, desintegrando a los atrapados dentro en una ola de calor abrasador. Malfoy no esperó a ver si se había sobrevivientes. Despegó de nuevo y arrastró a Hermione por el campo de batalla con él. Podían haber sido los gritos ensordecedores o los gritos de guerra. Podían haber sido las granadas ensordecedoras o las maldiciones explosivas en auge, pero no escuchó el clic demasiado familiar de las ametralladoras siendo recargadas. Y cuando Malfoy tomó bruscamente otra esquina, se encontraron cara a cara con una fila de soldados muggles agachados y con ametralladoras apuntando a sus pechos. Era un pelotón de fusilamiento. Hermione no estaba segura si la vieron. La máscara demoníaca era inconfundible y aterradora, como algo arrancado directamente de la pesadilla más infernal. En el momento en que lo vieron, en el instante en el que se fijaron en esos cuernos de ébano, los soldados abrieron fuego. Estaban apuntando a Malfoy, no a ella. Eso era seguro, pero el agarre que tenía de su brazo y la forma en la que inclinaba su cuerpo sin magia significaba que los soldados no podían disparar sin correr el riesgo de golpearla. Tan rápido como Malfoy voló un escudo azul casi translúcido a su alrededor. Algunas de las balas fueron un poco más rápidas. Una pequeña ráfaga logró escabullirse a través de la barrera justo antes de que él la instalara, pasando por sus codos y hombros y rompiendo la pared de piedra detrás de ellos. Pero una bala, solo una bala perdida, apuntó con un poco más de precisión antes de que saliera del cañón de su arma y desgarró el muslo derecho de Hermione como si nada. Gritó cuando sintió que le cortaba los músculos. No pudo evitarlo. Había pasado tanto tiempo desde que había sido herida así. Su cuerpo casi había olvidado cómo reaccionar. Malfoy la atrapó cuando ella cayó hacia atrás contra su pecho. Sostuvo su peso mientras ella se tambaleaba sobre sus pies, y la mano que estaba enroscada alrededor de sus ataduras se movió para envolverla alrededor de su cintura, sosteniéndola, mientras el escudo que los rodeaba absorbía el resto del ataque. Las balas seguían llegando, una y otra vez, como si nunca fueran a terminar. El sonido de ellos golpeando la barrera mágica fue como una violenta tormenta de granizo golpeando un techo de cristal. El sonido reverberó a través de la magia y resonó en el estrecho espacio que habían creado. Hermione estaba segura de que su escudo se iba a romper. Estaba segura de que se rompería con la fuerza del ataque y permitiría que el resto de las balas lo atravesaran, pero nunca se rompió, ni siquiera onduló, ya que absorbió bala tras bala. Uno de los miembros de la orden detuvo a los artilleros. Hermione no estaba segura de quién. Solo los escuchó gritar y gritar en una radio, que Hermione estaba demasiado cerca del máscara de demonio y que no la lastimaran durante esta redada. «Misión de rescate», pensó, que lo escuchó gritar en el dispositivo. «No la lastimen». Los artilleros dejaron de disparar, pero el daño ya estaba hecho. Hermione gritó de dolor y trató desesperadamente de aplicar presión en su pierna con la muñeca atada.
No importaba lo fuerte que presionara, la sangre se filtraba entre sus dedos más rápido de lo que podía detenerla. Habían golpeado algo vital. Probablemente le cortaron una arteria en la pierna. Si no hacía algo rápido, se desangraría. Malfoy dejó caer el escudo con un movimiento irregular de su brazo. Llevó su varita a su costado, y Hermione fue lentamente consciente de la forma en la que su cuerpo se sacudió hacia adelante, cuando lanzó un maleficio que cortó a cada uno de los soldados por la mitad. Trató de arrastrarla de nuevo, pero un dolor punzante le subió por la pierna en el instante en que trató de apoyar su pie derecho. Malfoy se giró para mirarla cuando ella gritó de nuevo. Se acurrucó con las manos en las rodillas, obligándose a respirar a través del dolor. Malfoy se agachó a su lado. «¿Puedes caminar?» «Yo... ¡Ah! ¡Joder!». Pulsó tentativamente el pie derecho en el suelo con la presión más suave, pero el dolor que le subió por la pierna le quitó el aire de los pulmones. Ella sacudió la cabeza. No lo creo». Hubo unos segundos de tenso silencio antes de que volviera a hablar. «Necesito que envuelvas tus brazos alrededor de mi cuello», dijo. «Te voy a cargar, pero necesito que me ayudes». Había una urgencia en su voz, un bajo tono de pánico que no esperaba escuchar de él, no cuando estaba hablando con ella. «Necesito mi mano libre para poder protegernos, así que necesito que sostengas tu peso. ¿Puedes hacerlo?» Hermione asintió débilmente, y cuando Malfoy le pasó la mano por debajo de las rodillas, ella le rodeó la nuca con los brazos. Ella siseó con los dientes apretados, tratando de ignorar el dolor en su pierna, mientras él la levantaba suavemente del suelo y comenzaba a llevarla a través del humo que subía y los escombros que caían. No tenía mucho movimiento con la mano derecha. La forma en que le apoyó la espalda con la inclinación del codo evitó cualquier hechizo discordante, pero tuvo suficiente. Cada pocos segundos ella sentía su brazo contraerse, sentía los músculos de su bíceps contraerse contra la columna antes de que un maleficio o maldición saliera disparada violentamente de su varita. Cerró los ojos. Trató de no concentrarse en el dolor punzante en su pierna o los gritos que escuchaba segundos después de sentir que él lanzaba la maldición. Trató de no concentrarse en eso. Trató de inhalarlo en su lugar, concentrarse en la menta verde y el pergamino, pero era imposible. Los gritos eran simplemente demasiado fuertes para ignorarlos. Minutos después, Malfoy se refugió en un callejón vacío. Él la bajó con el mayor cuidado posible, mucho más suave de lo que ella hubiera creído posible de su parte, y luego se arrancó la máscara de la cara. «¿Estás bien?» «Oh, sí, no te preocupes por mí», siseó mientras se reclinaba y usaba la pared de ladrillo como apoyo. «Solo una pequeña bala en mi pierna, como todos los miércoles». Sus ojos se clavaron en los de él cuando lo escuchó reírse en voz baja. Él la estaba mirando. Aunque había una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios, sus ojos ardían de preocupación mientras miraba el rostro de ella. Habían diminutas motas de azul allí, como truenos contra nubes grises. Él mantuvo sus ojos en los de ella, mientras se arrodillaba lentamente frente a ella, y su respiración se cortó cuando colocó una mano en su cadera y la inmovilizó contra la pared. «Necesito que sigas siendo Granger». Trató de zafarse cuando los dedos de su mano derecha, la que aún sostenía sus varitas, patinaron delicadamente debajo de la herida punzante, pero él la sujetó con más fuerza, inmovilizándola más contra la pared. La mandíbula de Malfoy se apretó y sus fosas nasales se dilataron cuando pudo ver mejor su herida. «No tengo tiempo para hacer un encantamiento analgésico. Parece que se cortó una arteria. Si espero los pocos minutos que tarda el encantamiento al hacer efecto, te desangrarás». «¿Qué pasa si nosotros...?» «¡Au!». Perdió el equilibrio y accidentalmente apoyó parte de su peso en la pierna derecha, lo que provocó otro dolor punzante en sus músculos. Con un breve movimiento de su varita, sus ataduras desaparecieron,
Pon tus manos sobre mis hombros. Úsame para mantener el equilibrio y no pongas ningún peso sobre ese pie. Pensó en correr. Realmente lo hizo. Pensó en patearlo tan fuerte como pudiera y tratar de escapar, pero luego otro dolor le atravesó la pierna, provocándola con la realidad de la situación. No podía correr. Probablemente no llegaría al final del callejón antes de desangrarse o chocar contra un hexágono. Le gustara o no, en este momento lo necesitaba. Ella respiró hondo para calmarse y apoyó las palmas de sus manos sobre sus hombros, rezando para que no pudiera sentir la forma en que le temblaban los dedos. Cuando te duela, aprieta, ¿de acuerdo? Ella sintió, incapaz de apartar la mirada de él. Él movió su varita sobre su herida y sus labios se torcieron en otra sonrisa. «Granger, ¿sí? ¿Confías en mí?» Incluso a través del dolor, Hermione no pudo evitar resoplar. «En lo más mínimo». Ella le sonrió burlonamente. «Pero en realidad no tengo otra opción, ¿verdad?» La única respuesta que dio fue una burla. Solo una pequeña bocanada de aire a través de sus labios, antes de agitar su varita sobre su herida, y un dolor como ningún otro atravesó su pierna. Ella gritó antes de que pudiera detenerse. Le clavó las uñas en los hombros y estaba demasiado distraída con el dolor insoportable para apreciar realmente la forma en que sus músculos se ondulaban bajo su toque. Sus propios músculos parecieron trabarse en su lugar mientras la bala salía lentamente de su pierna. Fue lento, tan jodidamente lento. La mitad de ella deseaba que simplemente arrancara la cosa, arrancara el vendaje y terminara con esto. Ella sabía que él tenía razón al tomarse su tiempo con esta extracción. Sabía que era más seguro de esta manera. La bala había roto algo vital y arrancado con demasiada fuerza. Podría correr el riesgo de cortar más arterias y vasos sanguíneos. Ella lo sabía. Sabía que tenía razón, pero no ayudó con el dolor. Está bien, te tengo». La voz de Malfoy era relajante y suave, como la miel. Un mundo aparte de la forma en la que se sacudía y gritaba por encima de él. La mano en su cadera la apretó tranquilizadoramente mientras guiaba su varita y la bala avanzaba un poco más. Respira, respira, buena chica. Hermione juró que debió romperle algo en el hombro. Lo estaba apretando con tanta fuerza que sus uñas debieron haberle hecho sangre. Respira hondo por mí. Eso es todo. Casi lo he sacado. Tendría moretones, estaba segura. Solo un poco más. Respira. Ella debe haberlo marcado. Él debe haber estado cubierto con pequeñas lunas crecientes de sus uñas. Sí, ella lo lastimó. Él no dijo nada. Finalmente sintió que la bala abandonaba su pierna y una ola fría de un hechizo curativo se extendió por su muslo en el momento en el que estuvo libre. Ella suspiró aliviada y sus ojos se cerraron. Se sentía mareada y aturdida, con una mezcla de pérdida de sangre y alivio eufórico por estar libre de la miserable bala. Sin embargo, salió de su trance cuando sintió sus frías manos ahuecar su rostro. Sintió sus pulgares helados, empapados con su sangre, recorrer sus pómulos. «¡Aléjate de ella!», gritó una voz gruesa e irlandesa desde el final del callejón. Malfoy se giró hacia la voz y con 2 movimientos de su muñeca libró a Simus de la varita y el arma que les había estado apuntando, mientras Finnegan se lanzaba al suelo a buscar su arma. Una máscara dorada apareció tras él. El martífago levantó su varita. Probablemente estaba a punto de lanzar una maldición asesina, mientras Finnegan estaba de espaldas, pero Malfoy levantó la mano para detenerlo. Los siguientes segundos pasaron muy rápido. Tan rápido, de hecho, que al principio Hermione pensó que debía haber estado soñando. Mientras Simus jugueteaba con su arma, Malfoy pasó un brazo alrededor de la cintura de Hermione y la arrastró hacia él. La apretó contra sí, con la espalda pegada a su pecho, y un escalofrío le recorrió la espalda
cuando sus labios rozaron su oreja y susurró: Demonum ortus. La forma en que lo dijo fue fría, distante. La suavidad en su tono, con la que había estado hablando con ella segundos atrás, se había desvanecido. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, una niebla barrió en el cerebro de Hermione. La niebla era helada, amarga. Le arañó las sienes y la hizo temblar. La sintió expandirse, la sintió deslizarse por sus brazos, dejándola fría y con un hormigueo. La forma en la que eclipsaba su cuerpo le recordaba a un dementor, como si dedos fantasmales se deslizaran por su brazo y hasta la punta de sus dedos. Continuó, y cuando llegó a los dedos de sus pies, ya no se sentía como ella misma. Se sentía hueca, vacía, como si lo hubieran expulsado de su propio cuerpo. Antes de que su cerebro tuviera la oportunidad de ordenarle a sus músculos que se detuvieran, Hermione se estiró y arrebató la varita de Draco de sus dedos. Nunca había sentido algo así. Era consciente de lo que estaba pasando. Era consciente de la ola de magia extraña que zumbaba en sus venas cuando sus dedos se cerraron alrededor de la varita de Malfoy. Era consciente de la forma en que sus músculos se contraían cuando se dio la vuelta y apuntó al pecho de Simus. Era consciente del hechizo de bombarda que le lanzó. Podía ver el violento chorro de luz azul que salía de la punta de la varita en su mano, pero no tenía control. No tenía forma de detenerlo. Se sentía como una marioneta, un títere, sin saber quién tiraba de sus hilos. Captó la expresión de Finnegan antes de que la maldición lo golpeara. Captó la confusión en sus ojos, el miedo y la comprensión de que iba a morir, y luego el maleficio se conectó. Era como si una bomba hubiera detonado dentro del cuerpo de Simus. Su pecho explotó de adentro hacia afuera. Su sangre salpicó las paredes del callejón, y por todo Malfoy y Hermione estaban empapados con él. Sus ropas, sus rostros estaban saturados con su sangre, y pedazos de su carne destrozada quedaron atrapados en su cabello. La niebla fría se evaporó de su cuerpo tan rápido como había aparecido, pero no se sentía más cálida, ni siquiera en lo más mínimo. Se sintió congelada. Sus músculos estaban bloqueados en su lugar, como pedazos de hielo, como si hubiera estado petrificada, porque Simus estaba muerto, reducido a un montón de huesos y carne desgarrada, y Hermione había sido su verdugo.